Segundo paso para nuestra América. Damos la bienvenida a Segundo Paso para Nuestra América. En estos momentos vamos a hacer una entrevista con el profesor Ramón Grossfogel. Él es un sociólogo puertorriqueño perteneciente al grupo de Modernidad y Colonialidad que se desempeña en la Universidad de California. Dentro de su pensamiento está manifiesta la corriente decolonial y bueno, vamos a estar conversando sobre distintos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la integración latinoamericana y con los mecanismos coloniales que históricamente han definido el carácter de la integración latinoamericana desde una integración de las élites. Pero a partir de allí vamos a debatir también sobre nuevas propuestas que han surgido y cómo el profesor Ramón analiza las perspectivas que se abren para América Latina, para nuestra América, a partir de estos nuevos panoramas y de estas nuevas propuestas alternativas a la luz de esa mirada decolonial que abarca todo el pensamiento y los estudios del profesor Ramón. Bueno, profesor, bienvenido. Le damos la bienvenida a Segundo Paso para Nuestra América. Es un placer para nosotros contar con su presencia y esperamos tenerlo en estos espacios con frecuencia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Para mí un gusto compartir y estar aquí en un programa venezolano. Muchas gracias. Bien, nosotros recientemente tuvimos un hecho importante en América Latina que tuvo que ver con la cumbre de la CELAC. En ese espacio se abrió un debate importante relacionado con la posibilidad de eliminar la Organización de Estados Americanos como mecanismo que ha regido la integración de los estados latinoamericanos. Hablamos de los estados porque precisamente ese es uno de los puntos importantes que queremos tocar, como a la luz de ese modelo, que es un modelo de élite, que es un modelo de integración solo desde los estados que tienen un andamiaje construido en el proceso colonial, en el proceso histórico de la colonización, han abarcado las relaciones de nuestros países y hoy se abre esta propuesta que, digamos, una propuesta que ya ha surgido en varios momentos históricos. Es importante allí recordar, el mismo Che Guevara planteó que la OEA era un mecanismo colonial, la colonia de Estados Unidos, y que además en el proceso de emancipación que se abrió América Latina, nuestra América, en el siglo XXI, con el liderazgo de Hugo Chávez a la cabeza de estos procesos, se plantearon y se instauraron nuevos modelos de integración, ¿no? Entonces vamos a estar conversando sobre eso y en primer lugar nos gustaría tocar un concepto que usted utiliza que se trata de la colonialidad del poder. ¿Cómo desde esa colonialidad del poder usted analiza los modelos de integración latinoamericana que han surgido a partir de la instauración del neoliberalismo en la región? Sí, esta pregunta es muy importante. La cuestión es la siguiente. Cuando hablamos de una colonialidad del poder, nos referimos a cómo el gran mito del siglo XX de que porque se terminaron las administraciones coloniales y los países en la periferia del mundo están en una situación de independencia formales, aunque no reales, frente a los imperios, el mito es que las relaciones coloniales terminaron. Es decir, una vez terminadas las administraciones coloniales, pues ya terminó las relaciones coloniales. Y eso es un mito muy falso, porque sabemos cómo nuestras primeras independencias fueron, bueno, o limitadas o traicionadas o depende de los países que estemos hablando, pero la realidad es que en su conjunto esas independencias, al otro día de lograr la independencia, las relaciones de dominación que se forjaron a través de siglos de administraciones coloniales en el mundo, no se descolonizaron. Es decir, la División Internacional del Trabajo de centros imperiales y periferias dominadas y explotadas,
Las relaciones interestatales de estados con poder político militar superior a otros países, es decir, estados imperiales metropolitanos con una capacidad político-militar de imponerse al resto del mundo. Las jerarquías raciales que se generaron a través de siglos de administraciones coloniales, las jerarquías patriarcales de la cristiandad, que fueron las que se globalizaron al mundo, pues tampoco se descolonizaron. Las relaciones con otras formas de vida, es decir, la manera como se produce tecnología y se produce en el capitalismo, que son destructivas de la vida, porque siguen no solamente por el afán de riqueza, sino también por la cosmovisión del capitalismo, que es el dualismo cartesiano, que es ese mito o esa idea estúpida de pensar que la vida humana se reproduce de manera insulada de otras formas de vida alrededor, que es lo que llamamos naturaleza. Entonces, ese dualismo cartesiano nos hace creer que tú puedes destruir todo lo que está alrededor y la vida humana sigue. Entonces, llevamos más de 400 años de producción de tecnología bajo cosmología dualista cartesiana destructiva de la vida. O sea, cuando en la visión de colonial hablamos del sistema, hablamos de un sistema con una multiplicidad de jerarquías de dominación y por tanto hablamos de un sistema civilizatorio, de una civilización. No hablamos solamente de un sistema económico, hablamos de una civilización. Y el sistema económico, es decir, el capitalismo histórico, si es genocida, es porque está organizado con la lógica civilizatoria racista de la modernidad occidental. Es decir, la civilización moderna occidental organiza el capitalismo histórico de una manera particular destructiva de la vida. Si el capitalismo es feminicida es porque está organizado desde adentro, no como superestructura, con lógicas del patriarcado de la cristiandad. Si el capitalismo histórico es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con la lógica civilizatoria de la modernidad occidental del dualismo cartesiano. Si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizado desde adentro con la lógica civilizatoria de la modernidad occidental eurocéntricas. Es decir, cuando miras la relación entre modernidad y capitalismo, la modernidad no es un sistema emancipatorio, la modernidad es una civilización de muerte que nos llega a través de la expansión colonial europea a todo el planeta, y en ese proceso de expansión colonial ellos destruyen todas las civilizaciones que encontraron e impusieron esta. Entonces el capitalismo se gesta al mismo tiempo que la expansión colonial europea y que la expansión de ese proyecto civilizatorio que es la modernidad occidental. De manera que el capitalismo histórico, el realmente existente, tiene allí todas las lógicas destructivas de la vida del sistema civilizatorio de la modernidad occidental. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esas jerarquías de dominación a escala global, que son capitalistas, imperialistas, colonialistas, patriarcales, racistas, ecologicidas, o sea, que forman parte de un proyecto civilizatorio, por eso hablo de civilización, porque son una multiplicidad, es un paquete de relaciones de dominación que expandieron al mundo y llevaron esas lógicas a todo el planeta, destruyendo todas las civilizaciones que encontraron de frente, al punto que ya desde principios del siglo XX ya no podemos hablar de choque de civilizaciones o de que hay otras civilizaciones. Están todas destruidas y estamos en una civilización planetaria que es esta civilización de muerte que hemos nombrado como la modernidad occidental. Y claro, el capitalismo histórico es el sistema económico de esa civilización. Y está organizado de tal manera que con todas las lógicas destructivas de la vida de esa civilización. Y por eso el capitalismo histórico es un sistema tan destructivo. Entonces, volviendo al tema, cuando se lograron la primera independencia, vamos a llamarla así, la primera independencia en América Latina, y también en otras partes del mundo después, en el siglo XIX, XX, en África, Asia, esa primera independencia quedó incompleta, inconclusa. Bien, porque no se descolonizó jurídico-políticamente los estados del colonialismo, de las administraciones coloniales,
Pero todo el paquete de relaciones de dominación que se pusieron allí, que he nombrado hace un momento, ¿no? De esa civilización que se impuso a través del mundo, a través de administraciones coloniales, por la expansión colonial europea, al otro día de la independencia, no nos descolonizamos de esas relaciones de dominación, sino que el racismo siguió allí, el patriarcado de la cristiandad siguió allí, la cristiandad como sistema de religión dominante siguió allí, la explotación y dominación centro-periferia siguió allí. O sea, en nuevas formas, es lo que Kwame Nkrumah, el panafricanista famoso de Ghana, llama el neocolonialismo, nuevas formas de colonialismo, porque una vez terminó el colonialismo de las administraciones coloniales, comenzó el colonialismo de las nuevas formas de colonialismo. Entonces, ¿qué es lo que él llama el neocolonialismo? Ese neo allí significa nuevo. Hay nuevas formas de hacer lo mismo. Entonces, las jerarquías de dominación político-militares del mundo no se descolonizaron. Las jerarquías de dominación patriarcales de la cristiandad no se descolonizaron. Es decir, estamos hablando de independencias sin descolonización o independencias coloniales, que suenan como una paradoja, porque si eres independiente se supone que no seas colonial, ¿no? Si eres colonial, no puede ser que seas independiente, pero es una paradoja porque estamos hablando de repúblicas que formalmente son independientes, pero que nunca nos descolonizamos de todo ese paquete de relaciones de dominación que impusieron en nuestros países, sino que eso siguió allí hasta el día de hoy. Entonces, por eso, volviendo al tema de la OEA es uno de esos nuevos mecanismos que usan los imperialismos, en este caso el imperialismo yanqui, en nuestra región, para seguir haciendo lo mismo, nuevas formas de colonialismo. Porque ahora a través de esa institución que Fidel Castro en la segunda declaración de La Habana a principios de los 60 le llamó el Ministerio de las Colonias del imperialismo yanqui. O sea, así lo nombró Fidel Castro. O sea, vamos, que es un ministerio de las colonias. Ahí se gestionan las nuevas formas de colonialismo, lo que Kwame Nkrumah nombró como el neocolonialismo, donde si bien todos los países de América Latina y el Caribe, la gran mayoría no, porque todavía quedamos algunos países como mi país, que sigue estando en un estatus colonial con el imperialismo yanqui, la gran mayoría tienen formalmente estados que jurídicamente son independientes en su formalidad, pero en la realidad no lo son, porque están subordinados en la división capitalista internacional del trabajo como periferia, que son súper explotadas desde el punto de vista de la mano de obra, pero también súper explotadas desde el punto de vista de los recursos naturales de los países. Entonces, el imperialismo va y saquea a nuestros países, pero usando nuevos mecanismos. Ya no necesita la administración colonial para hacer lo mismo. Lo que hacen es que ponen allí élites criollas blancas, que son los intermediarios del imperialismo con nuestros pueblos, que ocupan entonces las instituciones estatales y son las mismas que traicionan a los pueblos porque lo que hacen es participar del saqueo imperialista. Entonces, bueno, a ustedes no les tengo que contar eso, ustedes lo conocen muy bien y ahí está el señor Guaidó demostrándolo una y otra vez sin todavía él haber llegado a ser presidente de Venezuela. Miren el saqueo que ha hecho con el país. O sea, ¿y a dónde ha parado toda esa riqueza? Eso ha parado al imperialismo. Entonces, vamos, que esas son las élites neocoloniales, criollas blancas, que son racistas, que son patriarcales, que son capitalistas, que son proimperialistas, que son coloniales, o sea, que siguen allí. Entonces, la Organización de Estados Americanos es una institución que crea el imperialismo yanqui en la posguerra, precisamente, para mantener su dominación imperialista colonial sobre la región. Es decir, podemos usar la palabra colonial porque las relaciones, las jerarquías de dominación puestas allí por la historia colonial son las mismas que siguen hoy allí, porque nunca nos descolonizamos en nuestra región de todas esas jerarquías de dominación. Por eso hablo de independencias sin descolonización, porque nunca nos descolonizamos de todo ese aparataje de relaciones de dominación que impusieron al mundo a través de las administraciones coloniales. Entonces, las élites criollas blancas en nuestra región
se convirtieron en los intermediarios del sistema imperialista mundial. En un primer momento con los británicos en el siglo XIX y luego con los yanquis en el XX. Y entonces estamos hablando por tanto, esta iniciativa de dejar de lado la Organización de Estados Americanos y crear un organismo soberano latinoamericano que deje fuera al imperialismo yanqui para mejorar, para la diplomacia, para las relaciones comerciales entre nuestros pueblos y de nuestros pueblos con el mundo, es una iniciativa, descolonizadora muy importante. Si se lograra generar un organismo paralelo a la OEA, controlado por los estados de nuestros pueblos y que deje fuera al imperialismo yanqui, bueno, eso ya es un logro inmenso. Y si pudiéramos incluso ya abandonar la OEA y que este nuevo mecanismo institucional internacional se convirtiera en el nuevo espacio de relaciones entre nuestros países en términos regionales, América Latina va a dar un salto cualitativo en el mundo, porque va a estar en una posición de más fuerza para negociar con los nuevos poderes emergentes del mundo, que ya el imperialismo yanqui está en decadencia, el imperialismo yanqui va en caída. Si nosotros nos pegamos al imperialismo yanqui, lo que vamos a hacer es que vamos a hundirnos con ellos, porque ellos se están hundiendo en el mundo. El imperialismo yanqui está en una crisis terminal como imperio. Cuando digo terminal no es que esta noche desaparece, pero está si lo miras en una gráfica, está la campana de la gráfica de su ascenso, su clímax, y luego va así bajando y está en este lado de la caída, ¿no? ¿Cuándo va a caer y va a ser un imperio de segunda y tercera división? Eso no sabemos exactamente la fecha, pero está muy cerca, porque el imperialismo yanqui está en una crisis económica brutal. Es el país más deudor del mundo. El dólar no va a tener mucho recorrido en el futuro. O sea, el dólar tiene los días contados, porque ahora mismo ellos viven del dólar, del rol del dólar en el comercio internacional. En cuanto eso caiga, Estados Unidos no va a tener con qué negociar ante el mundo y va a tener que pagar esa deuda. Y va a ser un país empobrecido en relación a otras potencias emergentes. Por tanto, América Latina ya es hora que nos salgamos de ese espacio imperialista yanqui, que entremos en un proceso de autocentramiento en términos de soberanía de nuestra región frente al mundo, para poder entonces estar en mejor posición de negociar frente a otros poderes emergentes en el mundo de cara al futuro. Seguir ahí pegado a la OEA. La OEA ha sido una organización nefasta, porque que cada vez que el imperialismo yanqui invade, pues en los últimos 60 años, 70 años, ellos tienen el aval de la OEA. O sea, es un ministerio de colonia. O sea, en sus invasiones, los golpes de Estado que han organizado con la CIA y todo eso, cómo la OEA se convierte en un instrumento, en un ministerio de las colonias del imperio, y tiene una historia muy nefasta. Nada más que miren, hace poco lo que pasó en Bolivia, cómo la OEA fue instrumental en el golpe de Estado en Bolivia. O sea, que es una vergüenza, eso es un organismo vergonzoso, que ya es hora que eso lo enterremos y que se queden los yanquis solos allí con esa institución en Washington. Eso ya no puede seguir siendo el espacio con el cual los pueblos latinoamericanos nos relacionemos. Muchas gracias. Como segunda pregunta, tenemos entonces el comandante Chávez, dentro de las propuestas que asomaba llamando a una unidad latinoamericana distinta, alternativa, planteaba como concepto la unidad latino-caribeña. Planteaba que desde esta propuesta colonial, los mecanismos de integración nos alejaron permanentemente a los territorios de América Latina y el Caribe como si fuéramos territorios separados, como si no tuviésemos ningún vínculo, incluso desde el propio lenguaje y otros mecanismos de identidad, fuimos territorios separados, sociedades separadas.
¿Cómo se analiza este concepto que coloca el comandante Chávez como propuesta de la unidad latinoamericana en lo que respecta a esta llamada integración latino-caribeña? Comandante Chávez, yo siempre he dicho, Chávez era un pensador decolonial. Yo he escrito sobre eso, he hablado sobre eso en otros foros. Pero, por ejemplo, una de las cosas que llamaba la atención era la alianza América Latina y Caribe, porque esa alianza históricamente ha estado afectada por el hecho de que el Caribe, que fue la primera región del mundo donde los colonizadores, si nos recordamos, en 1492 llegaron, o sea, la primer momento de la expansión colonial ya fuera del territorio europeo, pues fue en el Caribe. Entonces el Caribe siempre ha estado fragmentado por diversos imperios, siempre hasta el día de hoy. O sea, hay colonialismo británico, hay colonialismo holandés, hay colonialismo francés, hay colonialismo hasta de Dinamarca. Dinamarca tuvo colonias en el Caribe y colonialismo americano, estadounidense. Entonces, por tanto, el Caribe es uno de esos lugares que desde el comienzo de la expansión europea hasta el día de hoy ha estado golpeado fuertemente por diversos imperios y siguen ahí. Eso ha hecho que se hayan creado barreras enormes de comunicación, de solidaridad entre los pueblos caribeños, y ya no hablemos de las lenguas que se impusieron en la región: francés, holandés, inglés, español, aquello, lo otro. Entonces, cuando vinimos a abrir los ojos, estamos no solamente fragmentados políticamente por el control de diversos imperios de la región, sino también hasta lingüísticamente. Yo puedo contarte una anécdota. Yo una vez fui invitado al Caribe holandés y me invitaron luego de una actividad que hicimos. Entonces luego en el momento que fuimos a comer, pues me preguntaron qué yo quería comer. Yo dije, yo quiero conocer la comida de ustedes. Entonces, cuando fui a comer, pues era en el Caribe, esto fue en Curazao. Entonces, claro, el menú estaba en papiamento. Entonces, los nombres estaban en papiamento. Y claro, por los nombres yo no podía deducir la comida. Yo pensaba, bueno, pues denme un plato que tenga un poquito de todo para yo ver la comida de aquí, como conocerla, ¿no? Bueno, para mi sorpresa, yo me encontré con comida puertorriqueña, solamente con otros nombres. Entonces, claro, yo dije, pero ¿cómo es posible? Si esto es lo que comemos en Puerto Rico. Y me dicen, no, pero esto es, y me decían los nombres, esto es platos de aquí. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos une? No nos une el Imperio Español, no nos une. ¿Por qué tenemos la misma comida? Esa comida no viene de España, esa comida no viene de Estados Unidos, en el caso puertorriqueño, de colonialismo español y luego americano. Esa comida no viene de Holanda, en el caso de ustedes, el colonialismo holandés. Esa comida viene de África. Es decir, lo que nos une es la cultura afrocaribeña. Eso es lo que nos une en la música, en la comida, en la cultura, en la espiritualidad, en muchas cosas. Entonces, y eso lo puedes ver en el Caribe, en el Gran Caribe. Yo digo Gran Caribe para incluir ahí toda la zona caribeña continental, que incluye la costa venezolana, colombiana, toda la costa de Centroamérica, las Guyanas, llegando hasta Brasil. Porque recordemos, lo que nos une es la cultura que nace del proceso del esclavismo a través de las plantaciones que los colonialistas pusieron en toda la región. Y eso incluye hasta Nueva Orleans. O sea, el Gran Caribe es una formación sociohistórica, cultural y económica que viene de una experiencia común de colonialismo de las plantaciones. Entonces, las plantaciones que se organizaban a través de sistemas esclavistas. Por eso
nuestra región fue poblada por poblaciones de origen africano y por eso la cultura africana es tan potente en nuestra región. Entonces, volviendo al tema, la alianza estratégica de América Latina con el Caribe es fundamental. Y claro, tenemos que no solamente tener una alianza comercial y diplomática, sino también una alianza de pensar juntos el antiimperialismo del siglo XXI. O sea, nosotros no podemos dejar de lado o fuera al Caribe de todo el pensamiento y la estrategia de América Latina antiimperialista, ¿no? Sino que tenemos que pensar el antiimperialismo del siglo XXI juntos. Y tenemos que ir juntos no solamente en términos comerciales o diplomáticos, sino juntos también en términos de pensamiento y de proyectos de horizonte estratégico. Para eso tenemos que romper una serie de barreras eurocéntricas que arrastramos en América Latina. Y yo le pongo el acento allí porque ¿qué pasa? Mira, los pensadores probablemente más potentes, marxistas, por ejemplo, más potentes y que han sido influyentes a escala mundial, incluyendo los movimientos de liberación, no solamente de las poblaciones negras en Estados Unidos, sino en África y en Europa, en diferentes partes del mundo, son marxistas negros del Caribe. Que para mi sorpresa, todas las montones de veces que he visitado Venezuela durante la Revolución Bolivariana, pues me he encontrado que en Venezuela, bueno, los tienes de vecinos y son totalmente desconocidos. Y yo me he sorprendido, porque yo, ¿cómo es posible que Venezuela esté haciendo un proceso revolucionario bolivariano y que no conozca los pensadores radicales de los países vecinos, de Trinidad y Tobago, de Guyana? O sea, los países vecinos han producido pensadores, pero o sea, Walter Rodney, para ponerle un ejemplo, Walter Rodney, que es de la Guyana británica, que la tienen ustedes de frontera. O sea, Walter Rodney es uno de los marxistas negros más importantes del mundo. Bueno, no solamente marxistas negros, de los marxistas más importantes del mundo. Escribió ese famoso texto que fue muy importante en los movimientos de liberación africanos, que se titula How Europe Underdeveloped Africa, cómo Europa subdesarrolló a África. Eso es un clásico en África hoy y en los movimientos de liberación nacional africanos. En las luchas anticoloniales en África se leía a Walter Rodney. ¿Dónde él escribió ese libro? En Tanzania, cuando Tanzania era un país antiimperialista y tenía un movimiento de liberación nacional en el poder. Él escribió ese libro, hizo toda la investigación allá. Además de que Walter Rodney es uno de los grandes pensadores del movimiento del poder negro, del Black Power Movement en el Caribe y en Estados Unidos. O sea, él tuvo una influencia enorme en los movimientos negros de Estados Unidos. Ahí estoy mencionando uno. Bueno, imagínate, Frank Fanon, Aimé Césaire, Sylvia Wynter, Claudia Jones, o sea, cantidad de nombres. Claudia Jones era de Trinidad. O sea, la tienes de vecina. ¿Cómo es posible que no se conozca a Claudia Jones? George Padmore. George Padmore es considerado, era negro de Trinidad, considerado en África el fundador de las independencias africanas, así como le llama la gente en África. Porque cuando en África no había un solo país independiente, George Padmore estaba luchando por la liberación de África. Y lo consideran padre fundador de los movimientos independentistas africanos. O sea, un hombre que estaba ahí. ¿A cuántas millas ustedes tienen o kilómetros tienen ahí a Trinidad de las costas de Venezuela? O sea, no es un problema de distancia geográfica, es una distancia cultural, eurocéntrica, enorme. Como hemos sido colonizados con una visión eurocéntrica del mundo, pues tenemos países vecinos con pensadores, de los más potentes pensadores del mundo, y no nos enteramos. Y no es un problema solamente de lengua, es más profundo, porque fíjate que, vamos, Foucault,
Marx, Gramsci, Derrida, Habermas. O sea, voy por la lista de los pensadores europeos y están todos traducidos. Y todos sabemos quiénes, esos nombres los reconocemos, porque están en las librerías, porque están traducidos. Pero ¿qué pasa con estos otros pensadores? Que no solamente no están traducidos toda su obra, sino que ni nos enteramos. O sea, en otras palabras, no es un tema de lengua. O sea, Habermas habla alemán, Foucault hablaba francés, ¿no? Sartre hablaba francés. O sea, no es un tema de lengua, es un tema más profundo, es un tema de la colonialidad del poder, de cómo este pensamiento que ha sido lo que yo llamo el racismo epistémico, los ha situado como inferiores en el pensamiento, en la producción de pensamiento a escala mundial, debajo de los europeos. Y por eso el eurocentrismo, que se considera desde una mirada epistémica racista como superior. Entonces, habría que pensar en cómo nos descolonizamos de esa matriz eurocéntrica y nos abrimos a la diversidad del pensamiento crítico de nuestros pueblos. Pero lo mismo que digo de los marxistas negros del Caribe, lo puedo decir de los pensadores y pensadoras del mundo indígena en nuestra América, que también han sido epistémicamente inferiorizados, no solamente inferiorizados racialmente en las relaciones sociales, económicas, políticas, sino también en la parte de producción de pensamiento crítico. Ellos tienen una tradición de pensamiento crítico milenaria, muy profunda, muy importante, y sin embargo desconocida en nuestra región. Y ellos sí escriben en castellano, porque ellos escriben no solamente en su lengua originaria, sino que también escriben en castellano. Y hay toda una literatura producida en castellano, que a no ser que tú vayas a Bolivia o a Ecuador o a Perú o a sitios así, no te enteras, no llega esa literatura, no circula. Entonces eso no es un problema, repito, no es un problema ni de lengua, ni de distancia geográfica, ni nada de eso, es un problema eurocéntrico, donde en las universidades occidentalizadas, que son las que tenemos en la mayor parte de nuestro continente, se leen hombres occidentales de 5 países. Se lee un alemán, un francés, en todas las disciplinas, sin excepción. El canon de pensamiento es un alemán, un hombre alemán, un francés, un británico, un estadounidense y por ahí secundario un italiano. Entonces, y ese es el canon de pensamiento de todas las disciplinas. Entonces, el pensamiento crítico que se produce desde el sur global no aparece. Y si aparece, aparece en una nota al calce, en algo muy secundario que nadie, o sea, con un autor o algo así. Cuando tenemos una tradición de pensamiento crítico muy potente del sur global, que lamentablemente no llega a nuestros currículos universitarios y ya no llegan ni siquiera a los movimientos antiimperialistas. O sea, vamos, que estamos hablando de un problema profundo que tenemos que descolonizar la izquierda. Las izquierdas nos tenemos que descolonizar de la matriz eurocéntrica, porque nosotros también reproducimos ese esquema. ¿Y qué pasa? Si nosotros estamos pensando el mundo con los lentes de los colonizadores, entonces no debe sorprendernos que luego tengamos límites en la profundización del proceso revolucionario, porque luego repetimos esquemas que reproducen otra vez las jerarquías de dominación que el mismo colonialismo puso en nuestros países. Entonces, no logramos superar el racismo, no logramos superar el patriarcado de la cristiandad, no logramos superar nuestra posición subordinada como periferia en la División Internacional del Trabajo, no logramos, o sea, eso pone muchos límites, tener un pensamiento colonizado, aunque sea de izquierda, al propio proceso revolucionario, porque va a estar repitiendo o reproduciendo las prácticas y las jerarquías contra las cuales están luchando. Entonces, por eso el tema de descolonizar nuestro pensamiento, producir universidades descolonizadas, es decir, descolonizar la educación, descolonizar las universidades,
imprimir nuestros espacios de producción de pensamiento de diversidad epistémica y centrada en el sur global, en el pensamiento crítico que se produce desde el sur global. Y no quedarnos centrados siempre en los hombres occidentales de 5 países que he nombrado, de derecha o de izquierda, ¿verdad? Porque tú puedes hacer el mismo eurocentrismo desde la izquierda, y entonces vas a leer un alemán, un británico, un francés, un estadounidense, un italiano, pero de izquierda. Eso es tan colonialista como si lo leyeras de derecha, porque el problema es que esa gente no ha pensado nuestros problemas. Nuestros problemas lo han pensado nuestros autores y autoras de nuestras regiones. Y es a eso que tenemos que prestarle atención, porque ellos sí pensaron nuestra problemática histórico-social. En cambio, estos pensadores de izquierda europeo, sin negarle sus aportaciones y sin negar que podemos aprender cosas de ellos, porque no vamos tampoco a echarlos a la basura, no podemos centrar todo nuestro pensamiento en estos autores y perder de vista que los autores nuestros son los que han pensado nuestra región y nuestra realidad histórico-social. Y en cambio esos pensadores que han hecho aportaciones desde la izquierda, conceptos, categorías que pueden ser útiles, no han pensado nuestros problemas. Entonces, seguir atados ahí a una matriz eurocéntrica de pensamiento y de producción de conocimiento limita el alcance y la radicalidad del propio proceso revolucionario, lamentablemente, esa es la realidad. Por eso hemos llamado a la importancia de la descolonización. La descolonización no es una opción, la descolonización es una necesidad del propio proceso revolucionario antiimperialista. Porque de lo contrario, si no nos descolonizamos de una serie de esquemas de pensamiento que nos ha llegado a través de la historia colonial y que las tomamos como normal, ¿no? Como las tomamos, las damos por sentadas, ¿no? Como algo dado, y no las cuestionamos. Pues muchas veces repetimos prácticas institucionales que repiten otra vez las mismas jerarquías de dominación contra las cuales estamos luchando. Entonces puedes crear una nueva universidad que le dé oportunidad en revolución, ¿no? A más gente de poder llegar a la universidad y estudiar, pero no cambias el contenido. Entonces, si no cambias el contenido y no descolonizas el contenido y repites otra vez el esquema de la universidad occidentalizada eurocéntrica, después no te sorprenda que esa gente luego se gradúa 4 años después, tiene un título, mejora su situación económica y luego no ha habido un cambio en su chip mental. Y al no haber un cambio en su chip mental, luego no te sorprenda que se te vuelque del otro lado y te vote en contra o se te vaya en contra. ¿Por qué? Porque luego que sale con el diploma, en lugar de agradecer al proceso revolucionario y aportar a ese proceso, como no ha habido una transformación durante los 4 años en el currículo universitario, es eurocéntrico, repito otra vez lo mismo de siempre, y no ha habido una transformación en la subjetividad de esos estudiantes, al final terminan buscando cómo migrar o cómo, ahora quiero más, ¿no? Y estamos con la cultura del consumo desmedido, donde ahora yo quiero más. Y nunca lo del yo quiero más, el vivir consumiendo se convierte en un modo de vida, es la colonialidad del ser que llamamos, donde la persona quiere más, y alcanza más y luego quiere más y nunca se sacia con lo que tiene, siempre está con un deseo de consumo desmedido que al final termina volteándose del otro lado. Y claro, la derecha le promete villas y castillas que aunque no las pueda cumplir, se las creen y terminan del otro lado. Entonces, eso ha pasado en revolución, no voy a contarles eso. Y claro, por eso es la importancia de que las nuevas instituciones universitarias, escolares, etcétera, tengan una matriz descolonizadora desde el principio, para que no pase eso, para que la gente que alcance su diploma y que entra a la universidad gracias al proceso revolucionario, en el proceso mismo que se transforme su subjetividad de una manera descolonizadora, antiimperialista, anticapitalista, etcétera. Por eso la importancia de la descolonización del conocimiento. Y volviendo al tema, esta muralla que existe entre Caribe y América Latina es una muralla colonial, que tiene que ver con la colonialidad del poder
porque hay imperios ahí que han mantenido a nuestros países alejados unos de otros, pero también tiene que ver con la colonialidad del saber, porque nosotros también hemos sido colonizados con matriz de pensamiento eurocéntrico y no nos interesa lo que piensa un negro en el Caribe, porque participamos del racismo epistémico. Nos interesa más qué dijo el francés, el alemán, el británico, y los leemos y los traducimos y vas a la librería y están todos traducidos de izquierda o de derecha, pero el pensamiento de nuestra región, vas a la librería y no los consigue. O vas a la biblioteca y apenas los consigue. Entonces, porque primero, muchos no están traducidos, y segundo, porque incluso aquellos que escriben en castellano tampoco están publicados en las grandes editoriales que circulan por todo el continente. Entonces, llamo la atención a eso. Por ejemplo, alguien como Fausto Reinaga, un gran pensador indígena boliviano, que ha sido muy influyente en todo el movimiento antiimperialista en Bolivia hasta el día de hoy. Es una de las referencias grandes de la revolución boliviana hoy. Y sin embargo, bueno, Fausto Reinaga, mira a ver si consigues un libro de Fausto Reinaga en Venezuela. Buena suerte a ver si consigues un solo libro. Y ese hombre publicó un montón de libros y fue muy importante. Entonces, apenas se consiguen porque no está publicado, lamentablemente, excepto en 2 o 3 editoriales perdidas ahí en Bolivia, pues no circula, no son impresos sus trabajos. Entonces, de ahí que esa invitación que hace el comandante Hugo Chávez, que hizo el comandante Hugo Chávez a unirnos al Caribe y romper esas barreras, es fundamental. Es fundamental para el futuro del proceso soberanista, revolucionario, antiimperialista de nuestra región. Bueno, en último lugar, nos gustaría que nos conversara un poco acerca del concepto de segunda emancipación que ha sido planteado por Enrique Dussel y otros pensadores, y cómo los nuevos mecanismos propuestos, como la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América y Petrocaribe, como propuestas se insertan dentro de este concepto de segunda emancipación. Mira, nosotros nos identificamos completamente con este llamado que hizo Fidel Castro en la segunda declaración de La Habana a principios de los 60 de luchar hacia una segunda independencia en América Latina. Como dijimos al principio de la entrevista, la primera independencia se quedó inconclusa, o sea, se quedó a medio camino. Terminamos independencias coloniales, neocoloniales, independencias sin descolonización. Entonces, la segunda independencia tiene que llevarnos hacia una verdadera independencia de los pueblos frente a los imperios, que es el fin de las relaciones neocoloniales en nuestra región. El fin de las relaciones neocoloniales no solamente en el plano de la economía política, es decir, de dejar de ser periferias de centros metropolitanos y comenzar a construir desde nuestra región un proyecto soberano alternativo frente a los imperios, sino que tenemos que también, esa segunda independencia tiene que ser descolonial en el sentido más abarcador del término, que nos descolonicemos no solamente de las relaciones de centro-periferia, sino también de la dominación en todo su sentido más amplio, en el sentido de la dominación racista, ¿no? En el sentido de la dominación eurocéntrica, de la cual ya hablé en la pregunta previa, en el sentido de una descolonización del saber, una descolonización del conocimiento, ¿no? Una descolonización de las formas de ser y estar en el mundo, de las formas de vivir, que no puede ser seguir imitando esos modelos que nos vienen del norte de que vivir bien es consumir más y destruir más. Eso no tiene futuro en el planeta Tierra. Eso nos lleva rápidamente a la muerte de la vida en nuestro planeta. Entonces, la segunda independencia tiene que ser descolonizadora en su sentido más amplio del término, que incluya todos estos aspectos que he mencionado del proyecto civilizatorio de la modernidad occidental, que incluya la descolonización, nos descolonicemos de los racismos, de los patriarcados, de los eurocentrismos, de los dualismos cartesianos,
de toda esa lista de jerarquías de dominación que nos impusieron a través de la expansión colonial europea, que llevó a nuestras orillas esa civilización de muerte que es la modernidad occidental. Entonces, por tanto, esa segunda independencia a la que nos invitó Fidel Castro a principios de los 60, tiene que ser abarcadora en todo su sentido, porque si no, no va a ser. En otras palabras, si nosotros intentamos descolonizarnos de las relaciones centro-periferia y logramos mayor soberanía económica, si no nos descolonizamos del racismo, si no nos descolonizamos de la visión capitalista de consumir más es vivir bien, ¿no? O es vivir mejor, si no nos descolonizamos de las formas patriarcales de relacionarnos, si no nos descolonizamos de las formas destructivas de la vida del dualismo cartesiano, donde producimos tecnología bajo la cosmovisión dualista cartesiana que destruye la naturaleza, si no nos descolonizamos de toda esa lista de cosas que nos impusieron, que hoy día fueron impuestas en su momento a través de la colonización, pero hoy día la hemos internalizado nosotros, los mismos sujetos colonizados. Hoy día la tenemos en nuestra subjetividad, en nuestros cuerpos. Nosotros habitamos esas formas coloniales de dominación. Si no nos descolonizamos de eso, por más soberanía que tú tengas, no vas a llegar muy lejos. Por más soberanía que logres en el plano económico, porque vas a estar reproduciendo las mismas lógicas de dominación contra las cuales estás luchando. Entonces vas a volver otra vez a reproducir capitalismo. Porque el capitalismo, como dije antes, está organizado con esas lógicas civilizatorias. El capitalismo histórico, el realmente existente, es racista, es patriarcal, es ecologicida, porque es dualista cartesiano, es eurocéntrico, etcétera, ¿no? Entonces, si tú reproduces todo eso, vuelve y construyen otra vez capitalismo sin darte cuenta. Porque el capitalismo realmente existente no está insulado de las formas como se organiza a través de las lógicas de la modernidad occidental. Entonces, por tanto, la segunda independencia tiene que ser una independencia descolonizadora de todo ese paquete de relaciones de dominación de esta civilización de muerte. ¿Para qué? Para fundar un nuevo proyecto civilizatorio. Nosotros tenemos que pensar en el horizonte, en la fundación de un nuevo proyecto civilizatorio que afirme la vida humana y vida no humana en el planeta Tierra. Y ese horizonte nos lo recuerdan todos los días los pueblos indígenas de nuestra región, los pueblos afro, pero sobre todo Bolivia, que tiene allí el buen vivir como el horizonte de un nuevo proyecto civilizatorio y que están impulsando en este momento desde la vicepresidencia de Bolivia, del vicepresidente Choquehuanca, David Choquehuanca, que está lanzando al mundo los principios de un nuevo proyecto civilizatorio que tenga allí la cosmovisión aymara quechua del buen vivir, como principios que orienten nuestra construcción de un nuevo mundo, más allá de esta civilización de muerte. Entonces, tenemos que prestarle atención y descolonizarnos de las formas dominantes occidentales y prestarle atención a ese pensamiento crítico que viene de nuestros pueblos. Y que tiene no necesariamente una matriz occidental, tiene matrices no occidentales, matrices indígenas en nuestra región y en otras partes del mundo. O sea que yo creo que por ahí es el camino, ese debe ser nuestro camino y nuestro horizonte de largo plazo. Y eso para mí es lo que sería, lo que yo nombraría una segunda emancipación, un segundo proyecto de liberación o una segunda independencia para América Latina y el Caribe. Bueno, muchísimas gracias al profesor Ramón Grossfogel por su participación en este espacio. Siempre para nosotros es bastante provechoso tener ponentes de su nivel, sobre todo en lo que respecta al debate sobre el pensamiento crítico que acompaña las luchas de emancipación de los pueblos latinoamericanos. Es un honor haber contado con este debate, con estas ideas, y esperamos tenerlo en otra oportunidad junto con nosotros para seguir dando aportes a ese gran debate que para los pueblos de nuestra América contribuyen al ejercicio de
de un debate crítico, de un pensamiento emancipador y al avance de las distintas luchas que desde nuestros pueblos se van gestando para la transformación de los modelos políticos y sociales dentro de la región. Sí, cuenten con mi participación cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Para mí es un honor que me estén invitando, sobre todo desde la Venezuela bolivariana. Y recordarles también que ahora a fin de mes tenemos la 6ª Escuela de Colonial de Caracas, que hemos estado acompañando desde el principio y que viene ahora, va a ser online. En los últimos años, el año pasado, este año lo hemos tenido que hacer online por el COVID, pero la estamos haciendo y esperemos que ustedes también puedan participar. Muchísimas gracias. Segundo paso para nuestra América.